Tratar la ansiedad desde las verdaderas causas te permite avanzar y acercarte cada vez más a la superación. Por lo que es importante saber con certeza si en realidad estás trabajando sobre las causas o si de pronto te has estado enfocando en otras actividades que no son propiamente causas, sino más bien son actividades que podríamos catalogar como detonantes. ¿Pero qué diferencia existe entre una causa y un detonante? ¿Son lo mismo? En este video quiero compartirte las diferencias que existen entre las causas de la ansiedad y los detonantes de la ansiedad, ya que conocer bien estos dos conceptos y sus diferencias te permitirá identificar de mejor manera las verdaderas causas de tu ansiedad y al mismo tiempo catalogar mejor las actividades que estás realizando para tratarla. Miremos primero el significado de causa y detonante. La causa hace referencia a la raíz o el origen. En este caso, la causa hace referencia a la raíz de la ansiedad. Y un detonante es algo que aumenta o agudiza. En este caso, un detonante es algo que aumenta la ansiedad. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos de detonantes. Uno de los detonantes más comunes es la cafeína. La cafeína altera tu sistema nervioso para mantenerte más activo y despierto, pero cuando tienes ansiedad, tu sistema nervioso vive en alerta constante y consumir cafeína lo altera de forma negativa. Otro detonante es el alcohol. El alcohol puede relajarte o producirte felicidad, pero al día siguiente el efecto es contrario, lo que altera drásticamente tus emociones. Debido a que la ansiedad genera desequilibrio emocional, el alcohol hace que este desequilibrio sea aún mayor. Y un tercer ejemplo es la mala alimentación. La ansiedad genera alteraciones en el sistema digestivo y la mala alimentación contribuye a que los síntomas sean más intensos. Lo que quiero transmitirte con estos ejemplos es que si bien los detonantes son hábitos que incrementan la ansiedad, no son propiamente la causa de la ansiedad. Es decir, la cafeína, el alcohol o la mala alimentación no son causantes de ansiedad, porque de ser así, todas las personas que tienen estos hábitos tendrían ansiedad, pero no es así. Hay muchas personas que llevan estos malos hábitos y nunca les han causado ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las causas de la ansiedad y en qué se diferencian de los detonantes? Las causas de la ansiedad son principalmente la preocupación excesiva, el miedo constante, los pensamientos negativos recurrentes, el estrés elevado y todo pensamiento, creencia o emoción que te impida tener tranquilidad mental. Muchas personas sin darse cuenta son pesimistas y negativas y ven los problemas más grandes de lo que en realidad son. Ante cualquier adversidad, tienen dificultad para controlar las emociones negativas y siempre piensan en el peor escenario, así la probabilidad de que suceda sea muy baja. En general, les cuesta pensar y actuar de forma positiva ante una adversidad. Todo esto que pasa por tu mente de manera constante y excesiva son las verdaderas causas de la ansiedad. Es decir que la principal diferencia entre las causas y los detonantes es que las causas están directamente relacionadas con lo que pasa en tu mente y los detonantes están relacionados con cosas externas o físicas. Podríamos decir que los detonantes están más relacionados con hábitos físicos y las causas con hábitos mentales. Y es acá precisamente donde quiero que comiences a enfocar más tu búsqueda de las causas de tu ansiedad, trabajando más en transformar de manera positiva tus hábitos mentales. Un tip que te puede servir para saber si estás actuando sobre un detonante o una causa es analizar si estás actuando sobre algo físico o externo o si estás actuando sobre algo mental o interno. Recordando que lo físico o externo se asocia a los detonantes y lo mental o interno se asocia a las causas. Conociendo estas diferencias, lo primero que debes evitar es combinar una causa con un detonante, porque corres el riesgo de entrar en un estado de ansiedad extremo. Es por eso que cuando te diagnostican ansiedad, lo primero que te recomiendan es evitar las cosas que la detonan o la aumentan. Miremos este ejemplo. Hay una crisis en el mundo que afecta a tu país y tienes miedo que te afecte a ti. Comienzas a preocuparte en exceso y sientes mucho miedo. Y si sumado a esto, ves todos los días noticias alarmantes, llega un momento en el cual la combinación de estos pensamientos y estas actividades terminan llevándote a un estado de ansiedad extremo. En este ejemplo podemos ver que el detonante de la ansiedad es ver noticias alarmantes. Es algo físico que realizas a través de un televisor, un celular o un computador. Sin embargo, esto no es propiamente la causa, ya que la verdadera causa es estar preocupado en exceso y sentir miedo constantemente.
es decir que la causa está asociada a algo que es completamente mental. De este tipo de situaciones hay muchas. Lo importante es que en cada situación aprendas a identificar cuál es la causa y cuál es el detonante, teniendo siempre claro el efecto que tiene cada uno en un proceso de ansiedad, y que si en realidad quieres avanzar y superar la ansiedad, debes ir más allá de solo evitar los detonantes y trabajar más en tus hábitos mentales. Sin embargo, en este análisis solo nos hemos enfocado en la parte negativa de estos hábitos. Es por eso que ahora en este video quiero compartirte un análisis similar, pero enfocado en la parte positiva de los hábitos mentales y físicos, destacando sus diferencias y su incidencia en la ansiedad. Los siguientes son algunos ejemplos de los hábitos físicos positivos más recomendados para la ansiedad. El primero es realizar ejercicio cardiovascular, es decir, practicar alguna actividad física que te permita liberar tensión muscular acumulada y así evitar que los síntomas de la ansiedad sean más fuertes. Un segundo ejemplo es mejorar la alimentación, es decir, cambiar tus hábitos alimenticios, enfocándote en alimentos que aumenten tus defensas y te den más energía para enfrentar con más fuerza y motivación la ansiedad. Y un tercer ejemplo es aplicar técnicas de relajación, es decir, destinar un espacio al día para desconectar tu mente de la rutina y evitar sobrecargarla de estrés y preocupación. Estos hábitos físicos tienen como finalidad ayudarte a disminuir o calmar la ansiedad. Sin embargo, no son suficientes para curarla o superarla de raíz, ya que estos hábitos por lo general solo actúan sobre las consecuencias de la ansiedad y no desde las causas. Recordemos que las causas es todo lo negativo que pasa por tu mente y las consecuencias son los síntomas. Síntomas como los ataques de pánico, las molestias en el pecho, el nudo en la garganta, entre muchos otros síntomas que hemos visto en otros videos. Es decir que los hábitos físicos solo te van a ayudar a calmar los síntomas de la ansiedad, pero no son suficientes para tratarla desde las causas, ya que si te fijas, estos hábitos no son propiamente diseñados para transformar o modificar lo que pasa por tu mente cuando enfrentas una adversidad. Para entenderlo mejor, retomemos el ejemplo del video anterior. Estás viviendo un momento de crisis donde está en riesgo tu estabilidad económica y tu salud, lo que te genera demasiada preocupación y empiezas a sentir el efecto de la ansiedad en tu cuerpo. Así que decides aplicar algunos hábitos físicos para calmar los síntomas. Haces ejercicio, te alimentas mejor, aplicas técnicas de relajación y notas cómo esto te ayuda a reducir la ansiedad. Sin embargo, es muy probable que la preocupación y el miedo persistan muy en el fondo de tu mente y no desaparezcan hasta que no adoptes acciones que permitan cambiar y transformar tu mentalidad. Lo que pretendo decirte es que si bien los hábitos físicos positivos son un buen comienzo para calmar la ansiedad, no son suficientes para eliminarla por completo, porque en algún momento vas a tener que volver a retomar y enfrentar esa misma situación que te preocupa, y si no trabajas desde tu mente, es probable que el miedo y la preocupación sigan creciendo y la ansiedad persista. Es por eso que más allá de intentar eliminar la ansiedad con hábitos físicos, es mucho más importante que adoptes hábitos mentales positivos, porque son estos hábitos los que realmente te van a permitir tratar la ansiedad desde la raíz y poder superarla. Miremos entonces algunos ejemplos de hábitos mentales positivos que debes empezar a practicar. Un primer hábito muy importante es pensar en alternativas. Es normal sentir miedo y preocupación en una situación difícil, pero lo importante es siempre darle un espacio a tu mente para pensar en posibles alternativas o soluciones. Por ejemplo, si sientes miedo porque tu salud está en riesgo, piensa en cómo puedes protegerte y cuidarte para minimizar el riesgo. Si tienes miedo de perder tu trabajo, planea cómo puedes actuar ante esa posibilidad, ahorrando o evitando gastos innecesarios. O si estás sin trabajo, piensa qué nuevas oportunidades de negocio han surgido en medio de la crisis. Cuando tienes en tu mente alternativas o posibles soluciones, automáticamente obtienes cierta tranquilidad que evita que las emociones negativas te invadan. Un segundo hábito es cambiar la perspectiva. Piensa que toda crisis siempre trae una oportunidad. La idea no es quedarse viendo todo lo malo, sino pensar que nuevas oportunidades se están creando y que puedes aprovechar. Un tercer hábito es confiar más en ti mismo. Piensa siempre que tienes las capacidades para adaptarte a cualquier cambio y enfrentar tus miedos. Existen también otros hábitos mentales como manejar mejor tus emociones, mejorar tu actitud, entre otros. Al final lo importante es que aprendas a encontrar diferentes hábitos que te permitan enfrentar las dificultades de una manera optimista y positiva. Es por eso que el reto que tienes ahora
es ver la ansiedad como una invitación a adoptar más hábitos positivos, teniendo en cuenta que los hábitos físicos solo te van a ayudar a calmar la ansiedad y que los hábitos mentales son los que verdaderamente te ayudan a superarla. Cuando la ansiedad se hizo presente en mi vida, yo estaba enfrentando situaciones difíciles relacionadas con aspectos como el trabajo, el dinero, la familia, la pareja, la salud, por lo que llegué a pensar que estas situaciones eran la causa de mi ansiedad, y que si de alguna forma estas situaciones mejoraban, mi ansiedad iba a desaparecer, pero en realidad nunca fue así. Me di cuenta que si bien mi ansiedad disminuía cuando alguna situación mejoraba, si al poco tiempo tenía que enfrentar otra situación difícil, mi ansiedad volvía. Y que por más que intentara tener controladas todas las situaciones difíciles de la vida para que la ansiedad no apareciera, era algo imposible de lograr y por eso la ansiedad siempre estaba presente. Esto me hizo cuestionar si en realidad la causa de la ansiedad estaba relacionada con las situaciones difíciles que enfrentaba. Y más aún cuando veía casos de personas que enfrentaban situaciones muy difíciles y que a pesar de eso nunca desarrollaron la ansiedad. Yo he conocido casos de personas que han enfrentado situaciones extremadamente difíciles como la muerte de un ser querido, crecer sin familia, no tener dinero ni apoyo de nadie, y a pesar de todas las adversidades han logrado salir adelante sin nunca haber desarrollado la ansiedad. Y por el contrario, también he conocido casos de personas que nunca han enfrentado una situación realmente grave y a pesar de eso, sí han desarrollado la ansiedad. Todo esto me llevó a concluir que la verdadera causa de la ansiedad no son las situaciones difíciles que enfrentas, sino la manera como tú las enfrentas. Porque si en realidad la causa de la ansiedad fuera enfrentar situaciones difíciles, entonces todas las personas en el mundo tendrían ansiedad. Porque todas las personas sin excepción hemos enfrentado situaciones difíciles y tenemos que seguirlas enfrentando. Lo que pretendo decirte es que la causa de la ansiedad no es la situación, sino tu actitud ante la situación. Y es por eso que el mayor error que tú puedes cometer cuando estás enfrentando la ansiedad es pensar que la causa está relacionada a una situación difícil que estás enfrentando y asimismo creer que cuando esa situación mejore, tu ansiedad va a desaparecer. Porque por más que tú quieras, nunca vas a tener el control absoluto de las situaciones difíciles. En algún momento vas a tener que enfrentarlas. Hoy tienes un buen trabajo, pero mañana puedes ser despedido. Hoy estás bien económicamente, pero mañana tu país puede entrar en crisis. Hoy tu familia está bien y mañana alguien puede enfermar. Hoy estás bien con tu pareja y mañana puedes tener una discusión. Es decir que si en realidad tú quieres superar la ansiedad, no puedes trabajar sobre algo que no puedes controlar, porque si lo haces, nunca vas a poder superarla. En lugar de esto, lo que sí puedes hacer es trabajar la ansiedad desde las cosas que puedes controlar. Me refiero a que si bien no puedes controlar las situaciones que enfrentas, lo que sí puedes controlar es la manera como las enfrentas. Cuando se te presenta cualquier situación, tú tienes dos opciones de enfrentarla. Por un lado, puedes enfrentarla con actitud derrotista, pensando negativo y sintiéndote como una víctima, asumiendo la situación como un verdadero problema. O por el contrario, puedes enfrentarla con actitud optimista, pensando en soluciones y sintiéndote como una persona capaz de salir adelante, viendo la situación como un reto y no como un problema. Cuando hice este análisis, me di cuenta que la mayoría de las veces estaba enfrentando las situaciones de la vida con actitud negativa. Pero esto me permitió poder reconocer que el problema no eran las situaciones que me pasaban, sino la manera como yo las enfrentaba. Hoy en día que he logrado superar la ansiedad, te puedo decir que no fue porque hubieran desaparecido las situaciones difíciles de mi vida, porque aún sigo enfrentando situaciones difíciles como lo hacen todas las personas diariamente, sino logré superar la ansiedad cuando decidí empezar a poner en práctica la actitud optimista y me esforcé al máximo en dejar a un lado la actitud negativa y derrotista para no verme como una víctima, sino como una persona que enfrenta la vida con optimismo. Es por eso que quiero invitarte a que evalúes con honestidad cómo estás enfrentando las situaciones de la vida, ya que es muy posible que esta sea la causa de tu ansiedad.
Si te preguntara con cuál de estas dos actitudes enfrentas las situaciones de la vida, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Te ves como una víctima y consideras que no eres capaz de salir adelante? ¿O por el contrario, te consideras una persona capaz de enfrentar las dificultades con optimismo, siempre pensando en buscar soluciones? Al final, la aparición de la ansiedad dependerá si tú enfrentas cada situación con actitud derrotista, viéndote como una víctima, o si la enfrentas con actitud optimista y ganadora. Si te das a la tarea de interiorizar y reconocer que la causa de tu ansiedad no está en tu exterior sino en tu interior, serás capaz de superar la ansiedad. Recuerda que todo lo que necesitas para superar la ansiedad ya lo tienes. Solo debes esforzarte en cambiar lo que está dentro y no lo que está afuera. A veces el proceso de superar la ansiedad puede llegar a ser muy duro para todos, a tal punto de criticar al extremo todo lo que hacemos, y creer que para superar la ansiedad debemos ser perfectos en todas nuestras facetas, algo que es totalmente falso. Si bien las principales causas de la ansiedad son preocuparse en exceso, sentir miedo constantemente, estresarse con facilidad o tener pensamientos negativos recurrentes, esto no significa que para superar la ansiedad necesites dejar de sentir estas emociones por el resto de tu vida. Superar la ansiedad no quiere decir que nunca más vuelvas a sentir miedo, ni nunca más volver a sentirte preocupado, ni volver a estresarte, ni volver a tener pensamientos negativos, porque en realidad lograr esto es completamente imposible, ya que todas estas emociones hacen parte de la propia naturaleza de los seres humanos y son absolutamente necesarias para protegernos de las situaciones que afectan nuestro bienestar y el de nuestra familia. Imagínate una situación en la que tu vida o la vida de tu familia está en riesgo y nunca sentir miedo. ¿Cómo podrías evitar esa situación si tu mente siempre está en un estado de tranquilidad? Para comprender mejor el significado de superar la ansiedad, es necesario reconocer que el problema en sí no es el miedo o la preocupación, sino el problema es cuando llevamos estas emociones al extremo y permitimos que se manifiesten de forma constante y excesiva en nuestra mente. Esto quiere decir que superarla no significa dejar de sentir estas emociones, sino significa aprender a gestionarlas para evitar que lleguen a un punto que te afecten psicológicamente. Superar la ansiedad tampoco es dejar de sentir los síntomas físicos. Es posible que para calmar la ansiedad hayas decidido escapar y evitar todas las situaciones difíciles, lo que es entendible porque al principio yo hice lo mismo. Empecé a evitar al máximo todas las situaciones que me generaban miedo, estrés o preocupación, y terminé casi que encerrado en una burbuja evitando que cualquier cosa me afectara. Esto al principio ayuda mucho a calmar la ansiedad y sus síntomas, pero a largo plazo no es la mejor idea, porque al final siempre vamos a tener que volver a enfrentar situaciones difíciles, y si no hemos aprendido a equilibrar nuestras emociones y nuestros pensamientos, la ansiedad aparece nuevamente. En realidad el verdadero significado de superar la ansiedad es lograr un crecimiento interno, donde nos comprometemos con nosotros mismos a querer transformar positivamente nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Superar la ansiedad es ser conscientes que la vida en general es difícil y está llena de momentos duros y retos muy grandes, pero en la medida que logremos fortalecer nuestra mente, vamos a poder enfrentar las situaciones sin ser afectados por la ansiedad. Hoy en día que he superado la ansiedad, no quiere decir que nunca más volví a sentir miedo, o que nunca más volví a sentirme preocupado, o que nunca más me volví a sentir estresado por alguna situación complicada, o que nunca más volví a tener pensamientos negativos. Sería una mentira si te dijera que nunca más volví a sentir estas emociones. Es completamente normal que todas las personas tengamos estas emociones con frecuencia. Lo que en realidad me ha permitido superar la ansiedad es la manera como ahora veo la vida y la manera como la enfrento. Superar la ansiedad tampoco es evitar las situaciones para que los síntomas no aparezcan, sino es buscar la manera de enfrentarlas y solucionarlas. Superar la ansiedad no es llevar un estilo de vida impecable, porque incluso el mismo deseo de querer llevar una vida perfecta es un motivo más para desarrollar la ansiedad. La vida incluso puede llegar a ser más aburrida y dura del solo hecho de pensar que si algún día fallamos en estos hábitos, la ansiedad va a volver a aparecer. Superar la ansiedad no es llevar un estilo de vida perfecto y estricto, sino superar la ansiedad significa llevar un estilo de vida mucho más equilibrado. ¿Para ti qué significa superar la ansiedad? Déjame tus comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal para poder conocer tu experiencia y así poderte ayudar. Nos vemos en el próximo video.